Bueno, empezamos entonces esta conversación con Sara Coronel y le pregunto de entrada a Sarita, ¿para qué sirve la filosofía? ¿Qué sentido tiene leer, hablar, conversar de filosofía o sobre la filosofía? Ujú. Sí, es una interesante pregunta y además es una típica pregunta que siempre nos hacen Así es. a quienes nos dedicamos a esta disciplina, ¿no? Bueno, en realidad hay muchas razones, pero entre ellas yo diría tres, por ejemplo. Una es que cuando empiezas a profundizar en un autor, ¿sí? En una temática también que el autor maneja, aprendes dos cosas. Tanto del autor que estás investigando, ¿no es cierto? Por lo tanto, estás aprendiendo sobre el contexto en el que el autor está proponiendo esas ideas, ese concepto, pero a la vez cuando profundizas en el tema, estás ya haciendo filosofía. Claro, claro. Pero por otro lado, otra razón importante, digamos, es que es importante que ahí la persona intente en verdad ahondar en el asunto. Ya. Ya, para como salir un poco de ti y en verdad intentar entender la propuesta. Pero tú me estás planteando que la filosofía es a partir de los autores, de las teorías, de la bibliografía. Pero me parece que incluso desde algunas miradas distintas, digamos, de la filosofía es hablar de la vida, es del ser, de por qué somos, por qué estamos en este planeta también. Claro que sí, y por eso es su riqueza, ¿no? Y por eso es un saber desinteresado en cierto sentido, porque a cualquier persona le atraviesa la filosofía, Claro. ¿ya? La pandemia, por ejemplo, es un gran suceso que nos ocurrió colectivamente y que mucha gente empezó como a cuestionarse. ¿Y qué tiene que ver la filosofía con la pandemia? Claro, porque ahí en la pandemia empezamos a hacernos las personas una serie de preguntas sobre la soledad, mi cuerpo, la enfermedad, ¿no es cierto? El La futuro. muerte, el futuro, qué está pasando, cómo llegamos de este punto. O sea, empieza a ver hay un filósofo que se llama Jaspers y que le empieza a plantear que estas son las situaciones límite, ¿no? Yeah. En donde ahí hay como un pensar originario, ¿no? ¿Qué es el cuerpo? ¿Qué está pasando como colectividad? ¿Qué es la libertad? ¿Por qué no puedo salir de mi casa? ¿Por qué tengo que cambiar la modalidad de mi vida? ¿Y qué ¿no? respuesta puede dar la filosofía a eso? Bueno, pues ahí sí ya depende por dónde vayas encauzando, ¿no? Porque como hay tantas escuelas, digamos, Claro. hay tantas ramas, hay tantas formas de entrar a la disciplina. En ese sentido sí es necesario que haya una guía, un acompañamiento, porque si no, sí puede ser tal vez muy confuso, ¿no? Entonces, ¿qué es la libertad? Puedes tratarlo con Kant, puedes tratarlo con Jaspers, puedes tratarlo con Sartre, puedes tratarlo con diferentes autores y autoras, ¿no? Entonces, sí es, en cierta medida, sí se requiere mucha profundización. Pero ahí te hago una pregunta quizás un poco atrevida. Claro. Porque de lo que yo leo, que no soy experto, pero leo mucha filosofía, los mayores filósofos son los niños. Ellos hacen las preguntas que los mayores a veces no podemos contestar, que no sabemos cómo responder. ¿Por qué en los niños hay esa conducta o esa condición natural de filósofos? Claro, es nuevamente volver a este pensar originario, ¿no? Como ese es el momento de los niños del porqué de todo. ¿Por qué la tierra no se cae? ¿Por qué no sé, por qué existimos, ¿no? Hay una propuesta también de un filósofo que él dice que sí sería interesante que recolectemos todas estas preguntas que hacen los niños y las niñas, y que a partir de eso vayamos construyendo pues una propuesta filosófica, justo por lo que dices, porque hay una serie de preguntas que no puedes responderlas así inmediatamente. O las respondes con filosofía y con ciencia. Por ejemplo, te hago una referencia nada más de pequeña. Mi hija le veía rezar a la mamá, a la abuela, perdón, y le preguntas, ¿por qué rezas? Claro. Y la abuela no sabía qué responder. Ah, claro. Y entonces imagínate una pregunta sobre el comportamiento religioso, espiritual de una persona adulta que no se explica en una niña, en ese momento tendría 4 o 5 años, y le pregunta, ¿por qué rezas? Tú, por ejemplo, ¿cómo responderías a eso? ¿Por qué rezas? Bueno, ahí me parece que sí es como una pregunta un poco más espiritual, ¿no? Como a un campo más de
que va por Más ahí. restringido, digamos, ¿no? Con Sí, respecto a la filosofía que es más amplia. claro, Ajá. exacto. O sea, sin embargo, filosóficamente sí es como tal vez la persona que está rezando sí se está preguntando sobre el ser, ¿no? Ujú. Sobre el universo, o me dirijo hacia el universo, digamos, y Ya, le hablo al universo, ¿cierto? claro, O bueno, a Dios, depende ya de la creencia, claro. pero en ese sentido sí es como esta comunicación con el ser en general. La ¿Y tú filosofía cómo lo podría ver empezaste con así. la filosofía? ¿Cómo te conectas? ¿Desde niña? ¿Fue Ajá. después? ¿Quién te llevó a eso? ¿Cómo es que te instalas en la filosofía cuando parecería que cuando alguien le dice qué vas a hacer de grande, lo que menos imagina uno es decir voy a ser filósofo o filósofa? Sí, más bien empieza en la adolescencia. Así como tú dices que los niños se hacen una serie de preguntas, en la adolescencia también surgen una serie de preguntas, ¿no? Ajá. Entonces, por ejemplo, recientemente que estábamos en los talleres con los adolescentes, Que después vamos a hablar de eso también. Ajá. exacto, ellos decían eso, cuando no puedo dormir, cuando estoy insomne en mi cama, una niña de 14 años, una Ajá. adolescente de 14 años me decía esto. Yo me hago estas preguntas que usted dice que es el pensar originario, Ya, ¿no? ajá. ¿Por qué? No sé qué. Entonces a mí algo similar me pasó también en la adolescencia. Ahí empezó tu Ajá. camino. Y claro, justo empezaron a llegarme textos interesantes de introducción a la filosofía, o sobre todo fue filosofía griega. Mm. Y fui saltando, así dije, tal vez sí por aquí, voy a ver si tal vez es literatura, si tal vez es sociología. Pero cuando entré a la facultad, a una clase, ahí dije, no, pues es ¿Pero te aquí. planteaste estudiar filosofía ya? Antes No, de la fui primero a una clase de literatura, Ah, ya, luego fui a ya. otra clase de sociología, Ya. entraba a las clases así de oyente. Iba y buscaba y escuchaba lo que decían los profesores, las preguntas que se armaba y decía, no, sí. Pero fui a filosofía y dije, es ¿Y qué es aquí. lo que más te enganchó en ese momento? Sí, es que era un profesor muy interesante que hablaba sobre las esencias de las cosas Ya. y eso me parecía como muy curioso y su pedagogía era así como intentaba como atrapar una esencia, Ajá. ¿no? Mientras él estaba en clases. Ya. Siempre intentaba como mostrarnos que sí hay esencia en las cosas. Mm. Entonces, de entrada, es como que desde donde está sentada pensaba, no, a ver, la esencia de aquí, del aula, del sitio, de la persona, me hacía como me despertaba, a Ya. diferencia de ¿Y otras cuál fue el primer disciplinas. autor que te llevó a pensar de otras maneras la filosofía? Ujú. Bueno, varios, Ajá. varios, 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 pero me ¿Con cuál te parece, quedas de todos esos? ahorita y con el que he estado más a profundidad se llama Edmund Husserl. Ya. Ajá, con él estoy varios años ¿Qué en le realidad. recomendarías a la audiencia que nos ve, que nos escucha leer de él? De él, bueno, hay un texto que se llama Invitación a la Fenomenología, Ujú. que es el campo el movimiento filosófico que él abre a inicios del siglo XX. Se llama Invitación a la Fenomenología, es un texto corto, es un texto complejo, sí es difícil, Ujú. pero de eso mismo se trata, ¿no? De ir profundizando en esas obras que son Ya que complejas. lo mencionas, porque una de las cosas que pues, posiblemente explica Ujú, para mucha gente, no para mí ni para ti en particular, por ujú. supuesto, el que la gente no se meta con la filosofía porque dicen que es difícil leer filosofía, que los Sí. autores son complejos. Y por Ujú. eso te pido, tú estás en este trabajo con adolescentes, Sí. quieres involucrar a los adolescentes, pero ¿cómo se hace para que no se espanten cuando se enfrentan a un texto que les resulta a veces críptico, complicado de entender? Claro, es que ahí el compromiso es de una como profesional, ¿no? Cuando vos entiendes el texto, cuando vos has profundizado el texto, surge eso Mm. sale espontáneamente con el estudiante o con los talleristas en este caso, ¿no? Ya. Como tú ya lo entendiste, lo puedes desmenuzar tranquilamente, que en realidad sigues compartiendo las cuestiones complejas que estás tratando, pero en un lenguaje sí que está acompañado de lo técnico, porque es importante Claro. manejar el lenguaje técnico de la filosofía, pero a la vez que sea comprensible. Entonces, de ese modo, los talleristas, las talleristas se entusiasman un montón Ya. y salen con muchas ganas de continuar, ¿no? ¿Cuántos tienes, por ejemplo, en una clase, en un Sí. aula que puedan generar eso normalmente?
Por ahora estamos trabajando con pocos estudiantes. ¿Por qué? O sea, eso es parte de la propia metodología. Es máximo 3, 4 por sesión. Justo porque la búsqueda es ese diálogo, ¿no? Ya. Que las personas se atrevan a decir lo que piensan, Ya. se atrevan a decir su propia reflexión cuando están con insomnio, cuando están aburridos, porque eso me O cuando decía- vamos de viaje. o cuando van de Va viaje. uno por la carretera y se le aparecen unas ideas en la Exacto. cabeza. Ajá. O cuando tienes una pérdida de un ser querido o de un amor, cosas así, ¿no? Que se atrevan a poner esas experiencias en la conversación, ya te da bastante para Ya. reflexionar. ¿Y por qué en el Ecuador, entremos en un terreno que a veces es complicado, Sí. polémico, por qué en el Ecuador no hay clases magistrales de filosofía, como vemos en Europa, en Argentina, en México y a veces en Colombia también, que hay estos influencers, estos famosillos que llenan coliseos o al menos teatros hablando de filosofía? ¿Qué crees que falta en este país? Mm, Creo que más que falte, me parece que una de las cosas es que es importante estar más en espacios culturales. Ya. Ya, como activar la filosofía en espacios culturales, porque, claro, no es que haya tampoco muchas universidades que ofrezcan la carrera. No, pues no hay. Dime dónde ¿Entiendes? está. Exacto, o Porque sea, en la cuando uno Cato y habla en de Cuenca. filosofía en la central es para ser profesor. Y la facultad se llamaba Facultad de Filosofía, pero quien iba allá no iba a estudiar filosofía, sino que iba a estudiar para ser profesor. Claro, exacto. Entonces, ¿dónde se puede estudiar? Ujú. No hay. Exacto, No hay. exacto. Esos son pequeños, no pequeños, sino limitaciones importantes, ¿no? Entonces, de las personas que habemos, digamos, que hemos tenido la oportunidad y la decisión de tomar esas carreras, sea aquí o en Cuenca, por ejemplo, Ajá. entonces como compartir esa información en otros espacios, Ya. que eso no le resta rigurosidad, que eso no le resta compromiso y que eso no le resta tampoco formación, ¿no es cierto? Entonces, me parece que ese es como lo importante que podemos hacer ahora, ¿no? Como Porque te cuento mi experiencia personal. Sí. Yo a los 13, 14 años también entré por estos mundillos de la filosofía. Chévere. En esa época más del materialismo histórico, dialéctico, etcétera, que era la época de los años finales de los 70, principios de los 80. Y cuando quise entrar a la universidad, lo único que había para estudiar algo cercano a eso era en la Católica teología. Y cuando fui a teología, había un alumno en el primer año. Ah. Y era una mujer, además, cierto, era una mujer. Entonces yo dije, ¿qué voy a hacer con una clase? Entonces, muy difícil. Lo más cercano a la Claro. filosofía para aprender algo era teología. Que no digo que sea religión, por si acaso, porque alguna gente pensará que teología y religión es otra cosa. Pero entonces, ¿cómo hacer para que la gente se encante o al menos se interese por la filosofía? Claro, o sea, tiene que ir por ahí, ¿no? Como dejar que nos atraviese, o sea, que nuestras experiencias, irle ahí dando este matiz filosófico que hay en la propia existencia de cada uno, ¿no? Ya. Hacer consciente que todas estas inquietudes que hay pertenecen a ciertas ramas de la filosofía o que muchos autores lo profundizan Ya. y a partir de mi experiencia, pues ir profundizando en los autores y acompañar siempre también de alguna ciencia, ¿no? Eso siempre es importante. Entonces, por ejemplo, aquí sí hay mucho estudio de la ciencia, ¿no? Si la Poli, por ejemplo, tienes una universidad que se dedica solamente a ciencias naturales o ciencias duras, si quieres. La Politécnica Nacional. Claro, y ahí, Claro. por ejemplo... O la SPOL en Guayas. Sí. Exacto, entonces ahí, por ejemplo, ir complementando con filosofía es necesario, digamos. O sea, porque siempre van a caminar juntas y van a reflexionar juntas. Porque esto que acabas de mencionar para alguna gente quizás no es muy comprensible. Claro. La ingeniería, la arquitectura, la medicina tienen que ver con la filosofía. Claro, claro. Por que ejemplo, sí. en el caso concreto de quienes son médicos, ¿por qué deberían estudiar filosofía? Sobre todo por el tema por ahí del cuerpo, ¿no? Que La es vida. la vida, el Claro. cuerpo, exacto. Los mismos cambios que atraviesas en el cuerpo. Entonces todo eso te permite expandir un poco más tu mente y obviamente tu servicio va a mejorar. Claro. Por supuesto. O sea, hay una mirada distinta de lo que es el trabajo de un médico con el cuerpo y con el servicio. Exacto, Ya, ajá. exacto. eso ¿Y un expandiría. arquitecto por qué tendría que estudiar El filosofía? espacio. A ver, Claro, ahí explícanos eso, sería. En realidad, cuando yo estudiaba filosofía, había muchos arquitectos interesados. Siempre ¿Ah, sí? había, sí, siempre Ah. tomaban como optativa los arquitectos filosofía. Ajá.
justo por esta reflexión que hay sobre el espacio, ¿no? Cómo ubicar, dónde convivir, cómo va cambiando también a lo largo de la historia la concepción de del espacio. Y además que la arquitectura siempre es la que va demarcando como que sería como la forma en la que estamos viendo el presente, ¿no? Y La en arquitectura y relación el con la arte. naturaleza también. Exacto. Porque la arquitectura lo que hace es transformar la naturaleza para que el hombre habite un espacio. Exacto, Claro, ajá. súper bien. Entonces va justo Claro. por ahí por lo que dices, ¿no? Ese vínculo también con la naturaleza, si es vínculo, si es relación, o si no es que hay ningún ni vínculo ni relación, sino que somos lo mismo. Entonces Ya. empiezan esos debates súper importantes que son justo para construir, ¿no? Yo he visto, y esto te digo, quizás es la gente con la que yo me relaciono, que profesores de matemáticas, de gente vinculada con los números, con la geometría, cuando empiezan la carrera no hablan nada de filosofía, pero cuando salen de la carrera comienzan a conectarse. Tengo un amigo que es un personaje político muy conocido, no voy a mencionar su nombre, que es un gran arquitecto, pero es un gran matemático. Y él me contaba que cuando acabó la carrera de arquitectura, comenzó a estudiar matemáticas y pasados los años, con 40, 50 años creo ya, se dedicó a estudiar filosofía. Claro. Y dice que se arrepintió toda la vida de haber empezado por arquitectura, matemáticas, cuando debió haber empezado por filosofía. Qué interesante. ¿Por qué crees que los números se enlazan con eso entonces? Un montón, un montón. Muchos filósofos son matemáticos. Sí. Ahí sí es una larga lista, ¿no es cierto? Sí, ahí sí. Claro, es larga lista. Exactamente, Exacto. sí. Pero pienso que tiene mucho que ver justo con el propio modo de reflexionar que tenemos, por el tema abstracto que tenemos las personas, de esta posibilidad de reflexionar sobre formas, sobre números que no los vemos en la realidad, Claro. pero operamos con eso. Todo el tiempo, además, todo el tiempo. Todo el tiempo. Ajá. La tecnología funciona así. No, pero además de hacer compras, Exacto. hacer un negocio, gastar, recibir el Exacto. sueldo ya significa una comprensión de un factor que parece que es intangible. Exacto, y tiene que ver con mi intelección, con mi intelecto. Entonces Claro. hay esa pregunta, ¿no? ¿Cómo la conciencia opera para que pueda tener este conocimiento que no lo palpo, pero que aún así puedo operar, pero que aún así funciona en nuestra vida práctica? Entonces son esas preguntas súper serias que en realidad han abierto escuelas de filosofía Claro, claro, y ajá. debates filosóficos. Bueno, hay un montón de escuelas, ¿no? Claro, entonces va por ahí como ese tipo Y de una pregunta que inquietudes. siempre cabe en estas circunstancias, ¿por qué en los currículums escolares entre los, digamos, 8, 14 años no hay la asignatura de filosofía para los estudiantes de escuelas y de secundaria y después bachillerato? ¿Por qué no hay directamente relacionado cuando sabemos que eso incluso puede modificar, trastocar la percepción que tienen los niños y adolescentes con respecto a su futuro profesional? Ujú. Me parece que es porque si hay ahorita una perspectiva súper utilitarista del conocimiento. Ya, A mí siempre todo el tiempo me preguntan, ¿para qué estudiaste eso? claro. ¿Qué pira de tiempo, querida? ¿Por qué estudiaste? No vas a ganar un centavo con No vas eso. a ganar un centavo, querida. ¿Qué hiciste? ¿No? O sea, ¿y dónde Sí. estudiaste? Y además con los curas, ¿no? ¿Qué ¿Qué te hiciste? fumaste? ¡Qué volada! Entonces, como, Claro. no es de eso. O es sea, verdad. exacto. Siempre hay esta percepción súper como, ¿para qué te sirve? Exacto. ¿Y qué vas a Utilitario, hacer? mercantil. Exacto. Sí, exacto. Y entonces ahí viene una conversación interesante y es Ajá. que, claro, la filosofía sí es un saber desinteresado, ¿ya? Y eso no le quita valor. Que te Eso da no sentido a la vida. Exacto, te preguntas otras cosas, pero que eso no le quita su rigurosidad, no le quita su historia como disciplina, ¿no es cierto? Ya. Y toda una historia de la filosofía china, hindú, occidental, Claro. andina, etcétera. O sea, Ajá. aunque no haya este utilitarismo que busca la gente, de todos modos nadie se puede escapar de la filosofía. Aunque le busquen su lado de dinero, y digan es innecesaria, no sirve para nada, de gana estudiaste eso, igual no se va a escapar esa persona de la filosofía. Le va a llevar algún momento un problema de su libertad, un problema ético, un problema con su cuerpo, etcétera, ¿no? De sus relaciones con De sus relaciones. amorosas, profesionales Exacto. y demás, claro. Y que ahí se ve, ¿no? Cómo Pero acabas de aterriza. decir una frase con la que queremos cerrar esta primera parte, es nadie se escapa de la filosofía. ¿Quién se puede escapar de la filosofía? No, Porque no. siempre hay una excepción. No, Nadie. nadie. Nadie, porque es de la existencia. Vamos a hacer la pausa entonces. Vamos a seguir conversando con Sara Coronel a propósito de algo que efectivamente da cuenta de tanta importancia que le damos a ciertas cosas sin darnos cuenta efectivamente de que también están marcadas por la filosofía. Vamos a hacer la pausa.
Estamos de vuelta con Sara Coronel a propósito de algo que me encanta. Les quiero decir, me encanta la filosofía, leo mucha filosofía. Es más, una de las cosas que me apasionan es cuando descubro autores contemporáneos, jóvenes, menores de 40, 50 años, que uno dice, los filósofos siempre son esas personas barbadas, cargadas de pelos y canas, etcétera. Cuando veo jóvenes, y te debe pasar a ti, Sara, que cuando ves jóvenes filósofos de 30, 40 años, así como tú, que empiezan a hablar de filosofía, uno dice, ¿qué pasó con el estereotipo del filósofo? ¿Dónde quedó ese señor barbado, lleno de canas, que hablaba cosas tan importantes? ¿Por qué hay tan buenos filósofos en esta época que tienen entre 30 y 40 años? Qué chévere esa pregunta. A ver. Qué chévere esa pregunta. ¿Por qué hay filósofos ahora de 30 a 40 años? Creo que es porque ahorita estamos atravesando una época en la historia muy, muy rica en el sentido en el que muchas cosas están cambiando de modo bien serio, digamos, claro. ¿no? Las grandes, eso es lo que hemos estado hablando con alguna gente estos días, los grandes conceptos, las grandes categorías están derrumbándose, la política, la religión. ¿Crees que hay ese cambio civilizatorio del que hablan algunas personas que lleva a que, por ejemplo, estos tratamientos desde la filosofía le den alguna explicación o cierta explicación también? Claro, te da explicación, te da profundización, te da diálogo con otras disciplinas, con otras ciencias y te da sobre todo apertura, ¿no? Te da apertura a mirar las cosas de otro modo. Sin embargo, este cambio civilizatorio que tú dices se viene cantando ya varias décadas, Sí, ¿no? ajá. Entonces creo que ahorita muchas personas de 30, 40 años sí se arriesgan un poco más de esta crítica que hablábamos antes del utilitarismo y dicen, bueno, si bien no voy a ser tal vez chuta como un administrador de empresas, bueno, puedo reflexionar sobre estas cosas y compartir esto con la sociedad, ¿no? Claro, claro. Y profundizar en estos problemas que todas y todos atravesamos. Claro, porque te menciono uno, cuando pienso en estas personas de 30, 40 años, quizás tiene más, hay un tratadista, se puede llamar, un pensador israelí que se llama Harari. ¿Ya? Me imagino que lo habrás leído, lo habrás pensado. Él entra, por ejemplo, por el lado de la historia, la filosofía, para explicar este mundo y, por ejemplo, tiene dos libros muy, muy importantes. El uno es Sapiens, que habla de todo lo pasado, y otro es 25 lecciones para el siglo XXI. Es decir, él entra por esa vía y trastoca totalmente a todos los que han pensado que la filosofía es una cosa, como tú mencionas, utilitaria. Personajes como él y otros que hay en el mundo que tú debes conocer más que yo, por supuesto, están tocando las fibras centrales de la sensibilidad de la humanidad sin condicionar su análisis a este tiempo ni a la pandemia. Si esto es así, ¿por qué ellos adquieren esa fama de bestsellers y de grandes influencers en el mundo? Bueno, creo que ahí sí hay mucho, ¿no? Pueda que sí haya una originalidad en su pensamiento, que eso es necesario en la filosofía. Tiene que ser un pensamiento original, autónomo, siempre, digamos, aunque haya siempre referencias, ¿no? Pero también sí tiene mucho que ver con un contexto que apoye esas reflexiones y que motive y circule esas reflexiones. Y obviamente también un mercado que, pues, dé bienvenida a tu obra y haga que también giren, ¿no? por muchos espacios. Entonces creo que sí son varias formas en las que se puede activar ese conocimiento que es trascendente, ¿no? O sea, proponer desde la historia un análisis sobre la sociedad actual es como un reto súper serio. Entonces sí necesitas varias cosas, apoyo, originalidad, pero también una sociedad que impulse y motive. Una audiencia, un público. Y recoja, pero no tenemos exacto. esa audiencia de público en el Ecuador. ¿Tú crees que sí hay? Sí, me parece que sí hay bastante, me parece que sí hay bastante interés, me parece que sí hay bastante gente que le llama la atención. En esto de los talleres, por ejemplo, hay mucha diversidad de público interesado, o sea, personas desde los 11 años como hasta los 27, ¿no? Es una población bastante O sea, si tienes amplia. clientes. De algún modo podríamos decir que Claro. sí, o sea, sí es una población amplia, pero claro, es como seguir haciendo que salga de otro modo, ¿no? Ajá. Pero a ver, Sara, si todo esto estábamos hablando, ¿por qué siempre se relaciona o de qué manera deconstruye esa idea de que cuando se habla de filosofía estamos hablando de religión, de espiritualidad y también estamos hablando de Dios? De hecho, todo lo que se abra alrededor de lo que dice Nietzsche y todos los demás siempre están vinculados a la idea de un Dios.
Es que es inevitable, ¿no? Es inevitable que no esté presente esa gran incógnita o afirmación que es para otras personas. Sin Que para embargo, unos es una duda y para otros es una certeza. exacto, Ujú. exacto. Y para otros les puede dar igual, Claro, ¿no es claro, cierto? claro. Ajá. Entonces, creo que a pesar de que sí son ramas distintas, la religión, la espiritualidad, la autoayuda, si quieres, la Ajá. filosofía, etcétera, pueden, me parece que sí dialogan entre sí. La teología y la filosofía siempre han estado como en ese diálogo, ¿no? Sí. Pero claro, sí son definitivamente ramas distintas pero creo que el tema de Dios es algo que es indiscutiblemente filosófico, ¿no? Bastante, por supuesto. Porque Claro, además, siendo una creación del ser humano, cada uno lo interpreta a su modo. claro, Claro. claro. ¿Y por qué digamos, congregaciones religiosas o como se les quiera llamar, son más vinculadas al estudio de la filosofía? ¿Crees que efectivamente por esa condición que es la relación con Dios, con la religiosidad, o quizás es un espacio donde hay mejores condiciones para eso? Ujú. Bueno, en realidad es porque a veces es un requisito mismo de las iglesias que Claro, tienen claro, como su formación, ¿no? claro, como Claro, requisito tienen que saber lógica, tienen que saber sobre historia de la filosofía, sí. estos cambios que hay entre, o relaciones que hay entre el mitos y el logos, ¿no es cierto? Ujú. Todos estas relaciones que hay, porque claro, siempre en todo inicio filosófico sí hay un diálogo sobre las deidades, ¿no? Ujú. En toda cultura siempre hay como una hipótesis de dioses. Mm, Entonces, a partir de eso puedes ir desmembrando propuestas filosóficas, si mm, bien no es lo mismo, ¿no? Pero mm. te da ya pistas. Y la Entonces, otra parte que te quería decir es que si bien es cierto los curas, las monjas, los religiosos están alrededor de esto, una de las cosas que siempre me ha llamado la atención es que la gente que estudia a profundidad la filosofía es atea. claro. Sí puede ser, ¿no? Sí puede ser que sea como un Porque, poco bueno, un yo patrón. sí lo he hecho, conozco amigos que han estudiado filosofía y ahí se han declarado ateos. Ajá, ajá. Porque, claro, nos arrastra la tradición, etcétera, etcétera. Claro que sí hay una tradición tremenda, pero Ajá. también yo he visto que son ateos toda la vida y que al final dicen, bueno, no sabes que sí he creído en Diosito. El Diosito, al final me tengo que entregar a Al Dios. final, pucha, no, sí he sido. Oye, y una de las cosas que también es cierta, pero al mismo tiempo me sorprende que ciertos filósofos tratan las cosas con humor. Ajá, Hay un humor muy fuerte en determinados planteamientos o claro. planteos, como lo llaman los académicos, de los filósofos con respecto a determinados temas. ¿Cómo juega el humor en la filosofía? Ujú. Es, creo que es indispensable. O sea, Mm, porque, y eso creo que es una de las mayores riquezas de la filosofía, ¿no? Porque te hace que te lo tomes un poco más ligera ciertas circunstancias ya. que atravesamos en la existencia, justamente porque las atravesamos todas y todos. Mm. Entonces, justo por eso, entonces, no te lo tomes tan en ¿Tienes serio. algún autor que Ya va a tú pasar. refieras como ese filósofo que trata las cosas con humor o no? Con humor, yo creo que sí, hay un autor que escribe mismo sobre la risa, Ya, es un filósofo contemporáneo, ahorita se me está yendo su nombre, ya. pero que escribe sobre la risa justamente, pero también los filósofos griegos son buenos Eso para te iba a eso, mencionar, te hacen exactamente, sí. reír un montón, Claro. pero con una seriedad como chuta, importante, ¿no? Claro. O sea, Ahora, otro tema que no quiero dejar de lado tiene que ver con este planteo que tú has hecho y que además está en la historia de la filosofía. Generalmente se les ve a los orientales, a los asiáticos, a los chinos, para ser más reduccionista en eso, sí, como más filósofos en su modo de ser, el mismo Zen, los coreanos, los japoneses. sí. ¿Crees que efectivamente ahí en ese espacio geográfico del planeta es donde mejor se ha desarrollado la filosofía? ¿O crees que por otro lado, por ejemplo, los clásicos son alemanes, son europeos? ¿Dónde está la riqueza filosófica de estas zonas del planeta? Claro, bueno, es importante que a la filosofía siempre le analicemos como un poco de modo universal, porque Ya. si nos quedamos como por culturas, nos Sí. fregamos. ¿Por Ahí sí qué? nos fregamos porque vamos a Porque decir, no, pucha, los andinos no sirven para nada, no han creado nada, o sí, o lo o los contrario, africanos, o los africanos no han creado nada, y que sí hay qué también. filosofía. Ajá, que Exacto, hay, entonces así es. es como mejor, me parece que es una propuesta como atravesar, no atravesar, sino como ir un poco más allá de la cultura, ¿no es cierto? Mm, Pero yendo a tu pregunta, lo de la filosofía china, creo que
ha calado bastante. Primero porque es un imperio y segundo porque sí es una filosofía súper práctica también. Exacto. Y que también se mezcla con la espiritualidad. Entonces sí es como un diálogo con varias cosas. Hay filosofía, espiritualidad y praxis. Sí, Entonces eso sin duda logra cohesionar y logra armar como un núcleo fuerte, ¿no? claro. Entonces ha logrado como trascender siglos. Ajá. Exacto, entonces creo O que sea, hay por ahí. mandatarios chinos, para decirlo muy exactamente, que sin la filosofía no podrían gobernar, además. Exacto. No, a diferencia del presidente que tenemos en el Ecuador, que me imagino que no habrá leído ningún texto de filosofía, lamento decirlo, pero se le nota. Totalmente. Claro, por ejemplo, yo tuve la posibilidad de leer una buena parte del gran libro de Xi Jinping Ajá. y uno de los capítulos habla sobre la filosofía. Se mete en el campo de la filosofía para entender la economía de lo que es un imperio, como acabas de mencionar. Ujú, ujú. ¿Por qué crees que cala eso ahí? ¿Es solamente cultural? ¿Es solamente imperio? ¿Qué hay ahí? O sea, es una filosofía política, es profundamente filosofía política, o sea, Ya. porque toda la filosofía es cómo gobernar. Toda la filosofía que tienen más o menos es hacia el gobierno, ¿no es cierto? ¿Cómo gobierno? ¿Cómo me relaciono con a quienes gobierno, por un lado? Pero Ya. también la nota espiritual, que es en cambio cómo trasciendo o cómo me Mm. mantengo bien y las prácticas que tengo que hacer para todo eso. Y entonces, ¿cómo, volviendo a nuestro territorio, digamos, Sí. América, cómo entender la filosofía andina, la filosofía latinoamericana, si quieres verlo así? Mm, Creo que sí hay bastantes proyectos que están sistematizando, que están haciendo hipótesis, propuestas al respecto, y creo que es un campo súper abierto por Ya. continuar. O sea, Mm. y ahí vuelvo también a Jaspers, o sea, Jaspers dice eso, ¿no? Tenemos que buscar también en los refranes, en los mitos, en las prácticas, en la cotidianidad, en las formas de gobierno, en todo eso que producimos como sociedad o generamos como sociedad, desde ahí reconstruir la filosofía, ¿no? Mm. Porque hay esta tendencia de que es abstracta y entonces por poco, ¿qué piensan los americanos para hacer filosofía? Claro. Y no es que qué piensas, sino qué haces, qué dices, cómo actúas. Y a Mm. partir de eso puedo construir una propuesta Porque te filosófica. pregunto esto siempre desde la duda, y para eso estamos los periodistas, para generar la duda, Sí. de que cómo pensar la filosofía, por ejemplo, solamente de esta región de América Latina, de la parte andina, cuando estamos atravesados por presencia, por cultura, por relato, por incluso cierta magia afro, indígena, asiática. Ujú. O sea, hay un conjunto de elementos culturales, religiosos que pueden quizás crear un tipo de filosofía, o crees que es muy particularizado? Es decir, lo afro es una cosa, lo indígena es otra cosa. Ay, me olvidaba, además, el indígena tenemos lo amazónico, que es una cosa, lo quichua, que es otra, y lo otro, que es la parte, digamos, más de la costa ecuatoriana, que está vinculada con otras corrientes. Ujú. ¿Cómo miras eso acá en el Ecuador? Claro, o sea, me parece que el mundo en general es así de diverso, ¿no? Por eso es interesante tal vez ir viendo, mirar cómo está, por ejemplo, en estos ámbitos que son donde todos nos aglomeramos, como la política, por Ujú, ejemplo, ujú, ¿cierto? ujú. Por más que la oficialidad muestre otras cosas, hacemos política todo el tiempo, Ajá, ¿no es así cierto? es. Entonces, como desde estos grandes conceptos que en donde nos relacionamos todos y Ujú. todas, ¿no es cierto? Entonces creo que desde ahí podría ser, o desde la misma comunicación, o desde la misma producción de textos, o en el lenguaje, que está Claro. bastante, ¿no? Y que eso es súper cotidiano y constitutivo. Ujú, Todos hablamos, todas estamos expresándonos. claro. Entonces ahí, como en esas estructuras que ya son básicas, digamos. Claro. Quiero Ujú, entrar en un terreno que puede ser, digamos, atractivo para quienes nos escuchan, pero que además es bien complejo de abordar. ujú. Generalmente, por ejemplo, en las relaciones personales, Sí. amorosas, sentimentales, siempre entra la filosofía. ¿Por qué me quieres? ¿Qué tengo yo? ¿Quién soy yo frente a mi pareja? Sí. ¿Cómo me asumo en esta relación? No solamente pasa porque soy atractivo para esa persona, que eso ya, digamos, es una apertura, pero cuando ya entras en la profundidad de la relación, entra la filosofía también en las relaciones personales, amorosas, del género que sea, de la condición que sea. ¿Por qué? O sea, yo justo estaba leyendo un texto de José Ortega y Gasset y él decía Ya. eso, que el amor es como un problema de atención. Entonces, cuando te enamoras, sí te despista, ¿no? Como que tu atención se dirige hacia esa persona y todo se vuelve así como, Muy esencial.
Claro, o sea, todo es como que entras en un estado de relajación y te enamoras por completo, entonces tu atención se dispersa, Ya. dice él. Entonces ahí creo que me parece que es en el desamor cuando empieza la reflexión, ¿no? En Mm, el desamor, justo, o en los problemas de, no sé, de pérdida. Ahí es cuando dices, ¿por qué pasó esto, no? ujú, O sea, y ahora, na. Porque cuando estás en la fase del enamoramiento, más bien todo es como claro, precioso, pues, ¿no? claro. Pero ya cuando vuelve tu atención, vuelves a dirigirla a O ti, cuando entras en crisis con la o pareja. entras en crisis a la pareja y dices, te chuta, ¿qué pasó? ¿Cómo? Porque, por ejemplo, yo me acuerdo Ajá. con una anécdota que cuando este filósofo argentino Darío Zeta, que no sé Ajá. pronunciar su nombre, su Ajá. apellido me resulta difícil pronunciarlo, Ajá. él llamó, convocó a una charla sobre filosofía y El tocó el amor. amor. Y ese auditorio, que creo que era un teatro, era en completo silencio, pero no volaba, no sonaba una mosca en el ambiente. Ujú, ujú. Y cuando él entraba a eso, lo tocaba con humor, pero él decía, es que lo más fuerte que nos pasa a quienes hablamos de filosofía cuando tocamos el amor es que la gente nos entiende a los filósofos. Ujú. ¿Por qué? Que les entiendan a los Es que filósofos. cuando recién les entienden, cuando entran en la esencialidad de lo que es el ser humano, que cuando Exacto. entran en crisis, como tú dices, empieza a decir, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué fui? ¿Qué hice bien? ¿Qué hice mal? ¿Por qué entré en esta dimensión? Claro, es que generas identificación, que la otra persona empiece a identificarse con lo que tú estás diciendo. Ya, Tomando en cuenta además que el tema del amor es súper amplio, ¿no? O ya, sea, no solamente amas a otra persona, amas también el conocimiento que produces. Yo que sé, hay gente que adora la matemática, por sí, ejemplo, o a Dios, o sea, cosas que o al no, dinero. o al dinero, etcétera. O sea, el amor es súper amplio. Sí. Entonces sí te permite que una diversidad de experiencias vayan identificándose Mm, y vayan teniendo su especificidad, ¿no es ya. cierto? Porque es distinto amar a una persona, un objeto ideal o un objeto material. Y Entonces, cercano, claro. claro, Ujú. entonces sí te permite como ampliar justo el campo de reflexión Pero y de Sarita, a ver, te autores. toco otro tema que es aparentemente polémico, pero sí me gustaría que a la audiencia que nos escucha, que nos ve, Ujú. lo aborde también desde su propia reflexión. ¿Qué diferencia hay entre filosofía y autoayuda? ¿Por qué digo esto? Voy a Claro. explicar. Porque hay muchos tratadistas o escritores o autores de autoayuda que se declaran filósofos y a veces sí y a veces no. ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde está el terreno que no empatan entre esas dos cosas? Sí, yo también me he preguntado eso. Ya. Y una respuesta que encontré es que me parece que sí se diferencian un montón en el tiempo. ¿Tú te has dado cuenta que la autoayuda te dice en un minuto o en una hora vas a ser filósofo? Ajá. Imposible, no te lo creas de ese No, libro pues, ni de chiste. no, pues no. O sea, en una hora que seas exitoso, no sé qué, eso sí hace la autoayuda, ¿no? Ajá. O que en un año, no sé qué, o sea, como que todo te lo reduce. La Ya. filosofía es todo lo contrario. Te complica la vida. Puedes estar, yo voy Claro. en Husserl no sé cuántos años y voy a continuar, Ya. o sea, porque hay que profundizar. En la Mm, autoayuda vos encuentras dos proposiciones y ya te quedas y dices, listo, ya soy exitoso, mm, ya soy lo que estés buscando ser, pues, ¿no? ujú, Entonces, eso es la autoayuda. Con filosofía, el tiempo es distinto, es ya. mucho más Pero no es lo profundo. mismo, No es lo entonces. mismo, No es lo mismo, definitivamente, ya. no, no. Y una cosa que es importante también para hablar, y sobre todo en el campo de la reflexión filosófica, ¿por qué los artistas deben ser más filósofos que cualquier otro? Te digo esto porque tengo amigos, amigas que hacen cine, que hacen literatura, que hacen plástica, que hacen teatro, que hacen danza, que comienzan desde una forma un poco más artesanal, digamos, de hacer todas esas cosas. Pero cuando van entrando se sienten limitados y a veces incapaces de poder resolver sus temas porque no han encontrado la filosofía. Y cuando la encuentras, resuelven el problema. Te digo, sobre todo, yo hago literatura, escribo, Ajá. leo mucha literatura y me doy cuenta que los mejores escritores son los que han entrado por el lado filosófico del tema. Ujú, ¿Por qué crees ujú. que ahí está más cercana esa posibilidad de expresarse mejor? Entrando primero por la filosofía, O dices. que abordando la filosofía, su arte, su creatividad sea mucho más productiva, para decirlo de alguna manera. Ujú. Creo que hay dos cosas ahí. Por un lado, me parece que justo como los artistas son grandes captadores de la realidad, Mm, son como muy buenos observadores en lo que está pasando y lo ponen en su obra. Ese es un alimento para las personas que hacemos filosofía, o sea, siempre tienes que estar pendiente de lo que están haciendo los claro. artistas, ¿no es cierto?, Ajá. para reflexionar y viceversa. Entonces creo que el artista cuando
cuando captura esa realidad y lo complementa con el conocimiento filosófico, pues obviamente su reflexión se va a expandir y su obra va a adquirir mucha más, podemos decir, mucha más observación, mucha más especificidad tal vez, o lo contrario, ¿no? Depende de lo que esté buscando. Pero son complementos importantes y en este país, eso es lo que hablábamos también con un amigo, hay mucho de eso, sino que el diálogo no está tan claro. Aquí se produce mucha arte, mucha estética aquí. Entonces, ese diálogo sí es importante que lo empecemos como a cuajar, ¿no? Porque hay bastante. Y cuando tú hablas de estos temas, por ejemplo, una de las cosas que más proliferan últimamente son las películas. Hay por todo lado fuentes para llegar a ver las películas. ¿Dónde crees que se expresa mejor la filosofía en el cine? ¿En qué tipo de películas para que la gente acceda? Porque parecería que el cine es un puro divertimento, pero hay películas que son profundamente filosóficas, no me quiero referir a una en particular, pero cuando uno entra en una película y sale de la película transformada, se dice vulgarmente, es porque fue muy filosófica esa película. ¿Cómo miras eso? ¿Cómo ves en el séptimo arte, para llamarlo de esa manera, a la filosofía? Es que claro, el cine es es un gran motivador del diálogo y en ese sentido va muy de la mano con la filosofía, porque claro, sales de una peli y te quedas así como, ¡ah! ¿Qué acabo de ver? Vamos a tomar un café. Y a conversar. Y conversemos. Y entonces ahí empiezas a tocar fibras tuyas, pero también de lo que está diciendo el autor, en la época en la que se produce, en qué situación, en qué contexto se produjo esa obra, qué tema está tratando. Entonces volvemos a lo que decíamos desde el inicio. Cuando tú profundizas en el asunto que está tratando una película, empiezas a filosofar. Cuando profundizas en el autor o el equipo que produjo esa película, comprendes el contexto. Claro. Y cuando le llevas a tus vivencias, estás haciendo también tu propia reflexión. ¿No es cierto? Entonces ese es como el movimiento que implica la filosofía. Lo puedes hacer con el cine, lo puedes hacer con otro tipo de obras. El teatro, ¿no? por ejemplo. Teatro. Pero no es masivo. Yo me refería al cine porque como se ha masificado tanto, y el consumo es tan diverso y tan mercantil también a ratos. Y por eso, para ir cerrando, Sarita, una de las cosas que me preocupa es que la gente que siempre tiene como unos lugares comunes, ¿no? Para hablar de filosofía, entonces léete, así hablaba Zaratustra, de Nietzsche y no sé quién. ¿Cuál es el libro que efectivamente podría la gente tener como referencia si es que quisiera empezar por algo en la filosofía? A mí me parece que... No será la Biblia, ¿no? No. Lo que pasa es que para introducciones a la filosofía hay una cantidad abrumadora y eso es bueno también. Pero me parece que una buena sugerencia es un texto corto, muy rico, y es del autor que lo he mencionado en esta sesión, y se llama Karl Jaspers. Él escribe Introducción a la filosofía. Es un texto que tiene unas 100 páginas y dentro del mismo texto él te sugiere obras de filosofía, diccionarios filosóficos, y también sugiere obras de la China, de la India, de Occidente, de Europa, como da una perspectiva interesante, si bien está escrito a inicios del siglo XX, es una muy buena introducción a la filosofía, y habla del el pensar de los niños también, y todas estas cuestiones que tú decías. ¿Y una película, no? ¿Una película filosófica? Sí. Sí, pues varias, ¿no? Por ahí como con Bergman se puede hacer bastante. Ingrid Bergman. Ajá, puede ser como por ahí. Pero yo recién estuve yendo a la Casa de la Cultura, ayer, ahorita unos cortos, que también recomendadísimo que la gente vaya, que los vea, porque sí están motivando bastante diálogo, bastante incógnitas, ¿no? Creo que eso es bastante importante. Claro. Y para cerrar, hay un libro famoso que tiene que ver, no me acuerdo ahora el nombre, de Sofía, de un autor que recorre la historia de la filosofía. ¿Cómo se llama el libro? Este es de Joseph Carden, creo. Carden, exactamente. Ese es el libro que, por ejemplo, parecería que todo el mundo debería leer. El mundo de Sofía. El mundo de Sofía, el mundo de Sofía, que es efectivamente la historia de la filosofía. ¿Tú crees que por ahí a los jóvenes, a los adolescentes, les debe empezar a gustar si es que leen eso o no? Sí, claro que es una buena, me parece que sí es un buen enganche, ¿no? Sí es interesante, es como hay una didáctico película y hay una película, película, es como didáctico, Sí. Entonces, me parece que sí, lo bueno creo que además de los libros es acompañar en la lectura de los jóvenes. Conversar sobre eso, que es lo que es. Un párrafo, ¿qué entendiste?
¿Qué quiere decir el autor? ¿Cómo, y tú cómo lo vives? O sea, Mm. no es solamente como toma, lee y ya, sino leer juntos, ¿no? Acompañarnos en este proceso. Porque además la filosofía es un hecho colectivo. Exacto. Yo no entiendo lo que me acabas de decir si no lo converso con alguien y si no lo verbalizo también con alguien. Exacto, Claro que exacto. sí. Ha Entonces, sido por muy ahí es interesante, Sarita, de verdad. chévere, Espero chévere. que nos hayamos divertido juntos en esto y Sí, quienes sí. nos acompañan también se hayan acompañado con alegría esta situación. Muchas gracias. Gracias a Sara Coronel a propósito de la filosofía, que digo, es un tema que me interesa mucho en lo particular, pero creo que es importante que sepamos que hay muchos filósofos y filósofas jóvenes que están produciendo bastante material para entender lo que es la vida. En la práctica, la filosofía también es el tratado de la vida. De esto, por supuesto, vamos a seguir conversando. Cosas de la vida aquí en otro relato.